El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:11 en la mañana, en la recta final de este espacio de noticias. Silrat va a entrevistar a Javier Torres para conocer un poquito la situación de las personas con discapacidad en medio de esta emergencia y cuál es la política pública para justamente ayudar, apoyar a este segmento de nuestra sociedad. Silrat, por favor. Así es, Fabri, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades ha lanzado diferentes protocolos enfocados en este segmento de la sociedad ante la emergencia que vive el país por la propagación del COVID-19. Para tratar sobre este tema y conocer más a fondo los diferentes trabajos que se están realizando, ya se encuentra con nosotros Javier Torres, representante del organismo. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, quisiera iniciar esta entrevista preguntándole precisamente sobre el trabajo que ustedes están realizando desde el Consejo para este segmento de la población, precisamente en estos momentos de emergencia. Bueno, por medio de la disposición del presidente Lenín Moreno, una de las particularidades que tenemos es trabajar directamente de manera coordinada con los ministerios que tienen competencias en algunos ámbitos, como es salud, como es con el MIES, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación. ¿Qué buscamos principalmente? Es trabajar una buena orientación y una coordinación en los diferentes aspectos de la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Es así que el primer proceso nos cogió desde un punto de vista el atender las condiciones de vida que tiene cada una de las personas cuando se queda en casa de las personas con discapacidad. Precautelar principalmente la seguridad y el contagio de las personas, y creo que el poder mantener a la persona con discapacidad en su vivienda es la primera intención, porque somos mucho más vulnerables a un contagio y principalmente mucho más vulnerables a que podamos contraer el COVID, y las consecuencias pueden ser muy graves por las condiciones preexistenciales de salud. ¿Qué significa eso? Que nosotros logramos hacer una guía o una especie de protocolo con toda la atención, prevención y cuidado, o de los cuidadores hacia las personas con discapacidad, donde damos orientación principalmente de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, acogiendo algunas experiencias que hemos tenido en Ecuador y de otros países, lo que nos ha permitido tener una orientación y una viabilización clara para ser promovido por medio de la tecnología, las redes sociales, la comunicación con niveles organizativos, asociativos, que nos permita crear redes y de contacto con los ciudadanos, y eso nos permite en cierto modo ayudar a contener justamente el contagio en una primera fase. La otra es coordinar también, lógicamente, en la condición de discapacidad, se mezcla muchísimo la extrema pobreza y la pobreza. ¿Por qué razón? Los de mayor vulnerabilidad tienden a adquirir una discapacidad en esas condiciones de vida. Entonces, principalmente lo que buscamos también es lograr que, para poder contener el trabajar con el MIES, coordinando en la entrega de kits alimenticios, que se coordina también con los consejos provinciales o principalmente con los acuerdos con los municipios y también con niveles organizativos asociados. Lógicamente, al tener un kit de alimentación nos permite en cierto modo que la familia se precautele, y abarcar a toda la población es bastante duro y difícil en estas situaciones de gobierno nacional, pero todos los esfuerzos están volcados hacia primera justamente la alimentación. Y hay otra fase que es la de salud, que es principalmente la atención efectiva de coordinar acciones con la Subsecretaría de Dirección de Discapacidades de Salud Pública, principalmente para ver las atenciones que se debe dar prioritariamente a personas que necesitan de manera urgente, de acuerdo a las ayudas o necesidades que nos convocan, principalmente en las redes sociales, en la página web del CONADIS, donde manejamos la información para poder ayudar, orientar y encaminar algunos requerimientos.
Ahora, vamos un poco ampliando la información sobre este tema de los protocolos y la guía que ustedes están lanzando. Considerando que las personas con discapacidad, lo que nos ha dicho usted, son más vulnerables a contraer el tema de virus, enfermedades, ahora con el tema de COVID-19, ¿cómo se establecen los cuidados dentro de esta guía para las personas con discapacidad en el hogar? También cómo les vamos contando, explicando el tema del aislamiento, un poco si nos puede comentar cómo funciona también todo este tema de irles pues mostrando la importancia de permanecer en casa y de seguir los diferentes protocolos que se están estableciendo en esta guía, cómo lo hacen también las personas desde sus espacios, sobre todo las personas que tienen a cargo a una persona con discapacidad. Bueno, principalmente gracias a lo que hacemos nosotros desde la guía, primero hacerla accesible a la información a todo el mundo. ¿Qué significa? La guía en redes sociales se maneja lengua lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual con infografías, el texto, o hablamos de que la persona puede, para la persona con discapacidad visual, puede escuchar toda la información. Hacemos en lengua de señas, para también explicando cómo funciona, y también en caracteres, que lo que significa que la información es generalizada. Esa es la parte primordial para que llegue la información a todos. La segunda es una etapa donde nosotros les decimos cómo pueden cuidar y atender efectivamente dentro del tema, por ejemplo, del cuidado de su ayuda técnica, si es una silla de ruedas, que es lo que puede permitir en algún momento ser lo que más contagio pueda permitir, porque pise el suelo las ruedas. Entonces hay que tener una limpieza y un cuidado. Por ejemplo, recomendamos que 1 litro de cloro, al coger las 2 tapitas de la botella de litro de cloro, le ponemos eso dentro de 1 litro de agua. Eso nos permite poder tener podríamos decir, una especie de líquido que puede permitir limpiar las ruedas con un cepillito, limpiarla donde uno se impuso en la silla de ruedas, protegerse con guantes y principalmente el uso de mascarilla. Lógicamente, esta orientación se las da también dentro del aseo personal del contexto de la casa, no limpiar las partes superiores, evitar el contacto de esa persona con discapacidad con mucha gente, sino el limitado que tiene en el hogar. No es que esa persona puede tener visitas constantes de alguien que venga del exterior, porque esos son los factores de riesgo que uno más tiene de lo que puede llegar. Esa orientación nos ayuda a permitir principalmente el cuidado. Entonces nosotros lo que tratamos es de que la persona vaya enterando también las modalidades de emergencia. En medio de redes, hemos mandado la guía donde puede entrar por medio de la tecnología y saber qué centro de salud está más cercano, qué hospital está más cercano, dónde pueden atenderse, cómo llegar al 171 para pedir sus diagnósticos. También hay apoyos de redes de médicos voluntarios que también les hacemos llegar los números, y principalmente el 911, que permite una orientación clara en casos de emergencia. Lógicamente hay que ir viendo que en muchos casos las discapacidades tienen condiciones muy variables y que no se llega a confundir una rinitis o una alergia. En muchos casos esas confusiones puede crear como que fuera un tema de un diagnóstico de COVID y comienza la desesperación del hogar. Entonces en la guía ponemos las características principalmente para que puedan entenderse qué es una rinitis, qué es una alergia que puede tener. Constantemente pues, depende del frío o depende de las condiciones en las que uno vive, pero diferenciarle con un diagnóstico del COVID para que vayan teniendo la información y vayan entendiendo la complejidad que se va dando en los momentos necesarios que se necesite de una atención. Ahora, desde nuestras redes sociales nos hacen llegar una pregunta que se la voy a trasladar en este momento. La consulta es: ¿qué pasa con los sueldos de los servidores públicos con discapacidad o a cargo de ellas, es decir, los sustitutos? ¿Cómo se está manejando este tema también? Dentro de la ley de solidaridad que se ha presentado directamente, lo que se llegó es que se establece que en el caso de las personas con discapacidad se rige el 50% del aporte. O sea, significa si uno aportaría $6 o 8 o 10 dólares, es la mitad, es el 50% de ese aporte. O sea, significando que sería $3, de 10, 5, si es de 30, 15, directamente, tanto para la persona con discapacidad como para el sustituto. ¿Qué significa eso? Que se ampara directamente en lo que establece la ley de discapacidad y su reglamento, aplicando esta norma que directamente sería para los sustitutos y para las personas con discapacidad.
Perfecto. ¿Ustedes tienen un estudio de cuántas personas con discapacidad existen en el país? Y al respecto, ¿tienen ya cifras sobre posibles contagiados de este segmento? Mira, somos aproximadamente 475,000 personas con discapacidad en el país que tienen una condición de discapacidad y que es importante que en este momento el carnet tanto de la especie que existía como el del CONADIS, como el del Ministerio de Salud Pública, es valedero. No existe desde ningún punto de vista la exigencia de ninguna ni la actualización en ningún hospital público ni en ningún lugar puede exigirse una actualización del carnet y eso ya lo iremos poco a poco también tomando medidas para no convocar a que vayan personas a los hospitales, hagan procesos por las medidas de restricción de movilidad y pensamos a futuro también mejorar este sistema para que no afecte a las personas con discapacidad. Lógicamente, nosotros cuando tenemos el registro, eso depende de lo que impulse el Ministerio de Salud y de acuerdo a esas características se tiene que hacer cruces con las cédulas de identidad, que es lo que estamos trabajando, igual que al momento actual estamos trabajando con el registro civil en lo que se refiere a fallecimientos de personas con discapacidad, posibles fallecimientos, en los cuales estamos cruzando de acuerdo al registro que se hace por medio del registro civil, perdón, que sea reiterativo, y poder cruzar con la base de personas con discapacidad para poder calcular. El promedio de personas fallecidas en el país, de personas con discapacidad, es aproximadamente de 800 a nivel nacional. O sea, ¿qué significa? Por diferentes condiciones de enfermedades preexistentes, accidentes de trabajo, accidentes, una infinidad de condiciones que existen, es lo que hemos logrado. El primer dato son aproximadamente 800 a nivel nacional. Mensuales, en el mes. Aproximadamente hablamos cada 2 o 3 meses desde lo que se va viendo los registros, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora es justamente cruzando, hoy día tendremos el resultado con el registro civil para hacer el cruce de los que se han registrado de posibles COVID y otros tipos de fallecimientos por otras condiciones, lógicamente, y revisar un dato actualizado de acuerdo a esa base que la tendríamos hoy día. Perfecto. Sobre las personas con discapacidad que no tienen recursos económicos, que de una u otra manera tampoco han logrado recibir, por ejemplo, los protocolos que usted nos está explicando, la guía a través de los medios electrónicos que no tienen acceso a Internet, ¿cómo se les está asistiendo también en el tema de recursos, de la entrega de información? ¿Cómo se está llegando a los más vulnerables? Bueno, principalmente aquí hay una condición que es el bono que se está entregando de $60. Lo que hemos logrado nosotros es verificar y apoyar con requerimientos específicos de ciertas personas que nos describen en nuestras redes sociales, como en el Twitter Conadis EQ o al Facebook que es Conadis EC. Y tenemos en la página web nosotros del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.gov.es una parte donde se dice información @ consejodediscapacidades.gov.es. Ahí pueden hacernos llegar inquietudes, requerimientos. Todos los técnicos de nosotros de a nivel nacional estamos trabajando directamente desde el hogar, estamos en las oficinas central, nosotros remitimos información para que se puedan apoyar y lo que hacemos es coordinar con el MIES para que se pueda enviar los nombres de personas que pueden tener condiciones establecidas para poder recibir ese bono. Hay que tomar en cuenta muy claramente, cerca de más de 200,000 personas ya reciben tipos de bonos específicos en relación a lo que nos referimos al Joaquín Gallegos Lara, a la pensión de discapacidad, y hay condicionantes claras y establecidas de que necesariamente se deben cumplir, que están establecidas en el acuerdo ministerial que lo hemos emitido y lo hemos informado a todos los ciudadanos. ¿Cómo más podemos apoyar? Directamente tratamos de trabajar con los consejos de protección para que se emita la información a los municipios. Ellos nos ayudan a revertir en sus diferentes cantones también por medio de sus redes. Y en este momento la tecnología es lo que nos permite acercarnos mucho más al ciudadano, principalmente porque a veces sí tiene un vecino, tiene alguien que nos pueda ayudar con información y tratamos de promover y ser insistentes en la condición, principalmente para que las personas se vayan enterando de esta guía, que les permite una vida. Lógicamente, el esfuerzo que hace el gobierno nacional es
ahorita tratar de atender a la mayor gente posible, llegar a los lugares más difíciles por de pronto de acceso y principalmente identificando donde existen los mayores números de personas, podríamos decir los cercos epidemiológicos donde se ha detectado mayor número, identificar personas con discapacidad para trabajar en el tema principalmente con salud pública para poder ubicar con ellos igual la atención más efectiva, coordinando con el MIES y trabajar de esa manera con los mejores esfuerzos. Perfecto. Otra de las preguntas que nos llega en este momento a las redes sociales. ¿Se van a dar las recalificaciones este año a los que ya cuentan con el carnet de CONADIS? ¿Tienen establecido el protocolo de trabajo en este tema? Perdón, si me puedes volver a repetir, se me cortó. Claro, si es que se van a dar el tema de la recalificación este año a los que tienen el carnet de CONADIS, si es que ya tienen un protocolo de trabajo para la recalificación de quienes ya cuentan con este carnet, o si va a continuar o se ha aplazado, ¿cómo está más o menos la dinámica en ese sentido? La propuesta directamente que los miembros del Consejo hemos revisado es que este año no se va a lograr hacer recalificación, ese es un avance. Estamos esperando más bien tratar de contener y mantener el carnet de discapacidades, tanto de respetar las condiciones de discapacidad que está tanto en la condición de discapacidad del CONADIS o del Ministerio de Salud Pública, ver la posibilidad de ya pasar directamente a la cédula de identidad, que esa sería una condición, y mantener y que para los nuevos procesos de condición con discapacidad, revisar el nuevo con la sociedad civil que estamos promoviendo, revisar el manual nuevo principalmente de la condición de discapacidad en el país y agilitar ese proceso para no volverle burocrático ni volverle desde el punto de vista que podríamos decir que impida en cierto modo o que impida el acercarse mucho a los hospitales, la movilidad de personas con discapacidad. Sabemos que esto sí nos lleva un buen tiempo poder ir bajando estos niveles, de cuidar a las personas y mucho más a las personas con discapacidad, el tener que acercarse a hospitales. Así que esa es una decisión que la tomaremos ya después de pasar esta emergencia, pero que lo único que buscará es viabilizar el cuidado de la persona con discapacidad, de también los médicos que atienden directamente, y que en las instancias se permita la menos posibilidad de que las personas con discapacidad se acerquen a los hospitales o mover o caotizar los sistemas de salud que son tan necesarios en este momento. Muy bien, hay referencias, ustedes tienen referencias internacionales, por ejemplo, en Wuhan, donde inició el tema de la pandemia. ¿Cómo fue la experiencia de contagios y también las evaluaciones en las personas con discapacidad? ¿Tienen ustedes información al respecto? No tenemos una referencia, recién se están realizando los últimos estudios. Existe un comité que se ha integrado y por varios expertos directamente en situaciones de emergencia. Carlos Kaiser, por ejemplo, la OPS, la OMS, que se está trabajando en algunas evaluaciones en referencia hacia las personas con discapacidad y el COVID, cuáles son los efectos secundarios que está dejando. Hay que entender que la condición de discapacidad es como la condición del COVID. Aquí no te distingue a nadie, o sea, afecta a personas con condición económica mucho más alta, a los pobres también, podríamos decir, a las diferentes etnias, o sea, no discrimina, es como la discapacidad. Lo que se busca es principalmente lograr superar las barreras que limitan las atenciones efectivas, o sea, la priorización de atención en el caso de tener una condición de discapacidad, el poder apoyar más en la extrema pobreza, y de las experiencias dentro de la guía hemos sido felicitados justamente por este comité porque ha permitido para otros países seguir siguiendo este tipo de protocolos. Utilizar sus pautas. Exactamente. Entonces, lo importante es que lógicamente hay que diferenciar de pronto las características que tienen ciertos países en los servicios sociales que prestan y lógicamente también los servicios sociales que el Ecuador presta hacia las personas con discapacidad. Por decirte, estamos hablando que en el país trabajan 75,000 personas, están vinculadas hacia el trabajo, tanto como sustitutos, aproximadamente 3,500 sustitutos registrados, y lo demás estamos hablando de cerca de 72,000 personas integradas laboralmente. Estamos trabajando para que esas empresas puedan mantener la especie del teletrabajo, la condición de discapacidad que se respete en sus procesos laborales. Hemos hecho una excitativa de 25,000 correos electrónicos a las empresas donde están vinculados, sensibilizando este proceso y pidiendo el apoyo y el impulso del trabajo y el esfuerzo que se tiene que hacer. En el ámbito de educación sí tenemos un tema que todavía estamos trabajando, es la teleeducación o cómo tenemos que llegar
hacia algunas personas con discapacidad. Hay la educación especializada con discapacidad, que es mucho más complejo, pero estamos revisando alternativas, pero también la inclusión educativa que permite el apoyo familiar también para las personas con discapacidad. Muy bien, y ya para cerrar esta entrevista quisiera hacerle una pregunta final. En redes sociales han criticado que el presidente Lenín Moreno no ha aparecido en diferentes actividades del gobierno en esta emergencia por el COVID-19. ¿Es correcta esta acción? ¿Cómo la ven ustedes desde el Consejo? El tema de haberse acogido al aislamiento también considerando la condición que tiene de discapacidad. Bueno, aquí hay algo muy importante. Las críticas de ese sentido no conocen la realidad de las personas con discapacidades. Hemos sido muy claros y reiterado que la Organización Mundial de la Salud lo que primero dispone del cuidado de las personas y priorizar el cuidado de personas con discapacidad por sus riesgos de contagio. La condición del presidente es una persona de la tercera edad directamente, es lo segundo, es su condición de paraplegia, es igual que mi condición, en la cual debemos precautelar. Yo tengo por ejemplo, una lesión dorsal 1 y la del presidente es una lumbar, y principalmente nuestro diafragma, por ejemplo, respiratorio se va cerrando y tenemos mucho más complicaciones de respiración. ¿Qué significa? Que un contagio, al mantener un contagio, una persona con un tipo de lesión medular, cuadriplegia, paraplegia, corre un altísimo riesgo de principalmente los factores respiratorios. ¿Qué significa? Que no es lo mismo una persona que tiene todas sus facultades, que puede aspirar, respirar. En la condición nuestra, al estar sentado, nuestro diafragma se va cerrando más y un contagio de este tipo sí puede llevar a consecuencias graves. El liderazgo del presidente siempre ha estado establecido y él ha dicho muy claramente, siempre el liderazgo desde el punto de vista y el trabajo que hace con los ministros es individual como grupal dentro de los gabinetes virtuales y también individual desde las 4 de la mañana que trabajamos con él para ver los requerimientos y las disposiciones que él nos indica y de acuerdo a la conciliación de todos los trabajos que hacemos entre todos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y pasar todos unidos y trabajar un esfuerzo común por mejorar esta crisis que no es solo del Ecuador, es a nivel mundial, pero que estamos seguros que los ecuatorianos vamos a salir porque somos gente guerrera y gente que estamos dispuestos a eso. Lo único de mi pedido es que por favor llevemos una claridad de conciencia todos de trabajar de la mejor manera unidos, que los criterios políticos, que los criterios que nos lleven al bien común se unan para lograr que este país salga adelante. Creo que es una oportunidad para que el país siga unido y más bien, si no se unen, eso permite más bien crear falsas expectativas. Hay que crear las expectativas positivas de los seres humanos y que entiendan que esta es una condición que nadie se imaginó y que en el mundo nos va a dar un nuevo amanecer, una nueva vida, una nueva condición y que principalmente las personas con discapacidad, cuando nos ha tocado estar encerrados en un hospital por 1 o 2 meses, nos ha enseñado lo duro que es la vida. Ahora nos toca a todos estar encerrados y que entiendan justamente que esa condición no es fácil, es difícil a veces enfrentar las condiciones de vida que presentamos las personas con discapacidad. Así que les invitamos a esa reflexión y que todos unidos podamos salir adelante. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, por este diálogo, por este espacio en el que nos ha comentado también, pues cómo está trabajando el organismo, sobre todo en temas de atención para quienes tienen algún tipo de discapacidad y los protocolos que se están siguiendo, además de las líneas que pueden utilizar en caso de tener, pues, diferentes personas que tengan discapacidad y que no les estén llegando los recursos, también los canales habilitados para ellos. 8 de la mañana con 35 minutos, continuamos en la cabina central con Fabricio Vela.